La casa se alzaba sola en una colina que dominaba el pueblo de San Gabriel. Era una casa antigua y grandiosa, una vez pintada de un amarillo soleado, ahora descolorida y descascarada como piel vieja quemada por el sol. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban fijamente al pueblo. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros susurraban que estaba embrujada. Todos la evitaban. Enclavada entre cipreses oscilantes y maleza descuidada, la casa parecía suspirar con cada ráfaga de viento. El susurro de las hojas sonaba como susurros que llevaban secretos del pasado. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera el alma más valiente de San Gabriel. La casa era un monumento a recuerdos olvidados, su silencio más ensordecedor que cualquier grito. Las verjas de hierro, retorcidas y oxidadas, parecían gemir una advertencia a cualquiera que se atreviera a acercarse. El camino que conducía a la puerta principal estaba oculto bajo una alfombra de hojas muertas y enredaderas. Era como si la propia casa quisiera permanecer oculta, envuelta en un silencio inquietante que provocaba escalofríos. Los lugareños hablaban de ruidos extraños por la noche, el crujido lúgubre de las tablas del suelo, la rotura de cristales y los lamentos de una mujer que resonaban desde dentro. Pero lo más inquietante era la quietud de la casa durante el día. Era como si estuviera conteniendo la respiración, esperando la cobertura de la noche para desatar sus secretos. Miguel era diferente. No le tenía miedo a la casa de la colina. Estaba fascinado por ella. Le encantaban las historias de fantasmas. Las devoraba como si fueran caramelos. Cada relato escalofriante, cada leyenda susurrante, no hacía más que alimentar su curiosidad. Miguel se sentaba con los ancianos del pueblo, con los ojos muy abiertos por la fascinación mientras relataban las historias de la dama de la cuna oxidada. Decían que vagaba por los pasillos de la casa llorando la pérdida de su hijo. Su dolor, decían, era tan real como el frío del aire que rodeaba la casa. Pasaba horas dibujando la casa, tratando de capturar su belleza desolada, el dolor grabado en sus paredes. Imaginaba a los fantasmas de su interior, no con miedo, sino con una extraña sensación de compañía. Creía que incluso los fantasmas tenían historias que contar y él estaba deseando escucharlas. Mientras que otros niños se estremecían con la mera mención de la casa, Miguel soñaba con explorar sus oscuros salones. Anhelaba desentrañar los misterios que ocultaba, encontrarse cara a cara con los fantasmas que habitaban sus pasillos. No sabía que su curiosidad lo llevaría a una escalofriante aventura que jamás olvidaría. Una tarde húmeda, mientras el sol caía sobre San Gabriel, Miguel se encontró rodeado de un grupo de chicos mayores. Estaban reunidos cerca de la fuente del pueblo, sus voces bajas y conspirativas. A medida que Miguel se acercaba, captó fragmentos de su conversación, susurros sobre la casa encantada, sobre desafíos y sobre la prueba de su valentía. El corazón de Miguel latía con fuerza en su pecho. Esta era su oportunidad de explorar por fin la casa que había cautivado su imaginación durante tanto tiempo. Escuchó atentamente mientras el chico mayor, un adolescente desgarbado llamado Rafael, lanzaba un desafío: pasar una noche solo en la casa. ¿La recompensa? Reconocimiento instantáneo como el chico más valiente de San Gabriel. El miedo brilló en los ojos de los otros chicos, pero Miguel sintió una oleada de emoción. Esta era su oportunidad de conocer a los fantasmas de los que tanto había oído hablar. Dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme al aceptar el reto. Los otros chicos lo miraron con una mezcla de admiración e incredulidad en sus rostros. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre San Gabriel, Miguel se dirigió hacia la colina. Cada paso lo llenaba de una mezcla de miedo e ilusión. Estaba a punto de encontrarse cara a cara con lo desconocido, de adentrarse en la leyenda de la dama de la cuna oxidada, y no podía esperar. La puerta oxidada gimió como un animal herido cuando Miguel la empujó para abrirla. El camino cubierto de maleza parecía retorcerse bajo sus pies. Las hojas muertas susurraban secretos que no podía entender. El aire se volvió pesado,
denso por el olor a tierra húmeda y a descomposición. Cuanto más se acercaba a la casa, más opresivo se volvía el silencio. Puso una mano tentativa sobre la puerta principal, la madera áspera y fría bajo su tacto. Se abrió con un crujido ensordecedor, como si la hubieran despertado tras años de letargo. El olor a moho y a descomposición lo envolvió, provocándole un escalofrío en la espalda. Tragándose el miedo, Miguel entró. La casa estaba oscura, la única luz se filtraba por las grietas de las ventanas tapiadas. Las partículas de polvo danzaban en los tenues rayos de luz, creando la ilusión de movimiento en la quietud. El aire era denso por el silencio de los siglos, roto solo por el frenético latido del corazón de Miguel. Respiró hondo, el aire pesado en sus pulmones. Dio un paso tentativo hacia adelante. Su pie se hundió en la alfombra de felpa, ahora raída por el paso del tiempo. A medida que se adentraba en la casa, oyó el sonido que le puso los pelos de punta, el lento y deliberado crujido de una escalera. Alguien o algo lo estaba observando. Guiado por una fuerza invisible, Miguel ascendió lentamente la escalera que crujía. Cada paso era una sinfonía de gemidos y crujidos. El sonido resonaba por la silenciosa casa como un lamento. Telarañas, gruesas como sudarios, rozaban su rostro, provocándole escalofríos. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, un redoble contra el silencio. El aire se volvía más frío a medida que subía, haciendo que se le pusiera la piel de gallina en los brazos. Podía sentir una presencia ahora, un punto frío que lo seguía, haciéndose más fuerte con cada paso. Llegó a lo alto de las escaleras y se giró hacia la fuente del frío. Allí, al final del pasillo, bañado por un pálido rayo de luna, había un cuarto de niños. La puerta estaba ligeramente entreabierta, invitándolo a entrar. Podía sentir un viento frío que emanaba de la habitación, llevando consigo el olor a polvo y a descomposición, y algo más. Algo innombrable, pero innegablemente presente. Empujó la puerta para abrirla. Las bisagras gimieron en señal de protesta. La habitación estaba envuelta en sombras. La única luz provenía de la luna que colgaba en lo alto del cielo. Un viento frío recorrió la habitación, agitando las partículas de polvo en un frenesí. En el centro de la habitación, bañada por la pálida luz de la luna, había una cuna oxidada. Y junto a ella, mirándolo fijamente con ojos vacíos, había una muñeca de porcelana. La muñeca estaba vestida con un largo camisón blanco, amarillento por el paso del tiempo. Su rostro de porcelana estaba agrietado y desconchado, pero sus ojos eran lo que realmente inquietaba a Miguel. Estaban abiertos, de par en par y sin pestañear, mirando a la nada con una intensidad desconcertante. Tenía la extraña sensación de que la muñeca lo estaba observando. Sus ojos vacíos seguían cada uno de sus movimientos. El corazón de Miguel latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba lentamente a la cuna. El metal estaba frío y húmedo al tacto, el óxido se clavaba en su piel como pequeños dientes. Al asomarse a la cuna, notó algo que le heló la sangre. Una única rosa blanca yacía en el centro, sus pétalos blancos como la nieve, pero extrañamente marchitos en los bordes. Extendió la mano para tocar la rosa, atraído por su delicada belleza a pesar de la atmósfera inquietante de la habitación. Cuando sus dedos rozaron los suaves pétalos, sintió un dolor agudo y helado en el brazo. Retrocedió sorprendido, su mano voló instintivamente a su pecho. Podía sentir su corazón acelerado, su respiración se volvía entrecortada y superficial. Se giró para marcharse, desesperado por escapar de la atmósfera opresiva del cuarto de los niños, pero algo lo detuvo. La muñeca era diferente. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si lo estuviera observando. Una sonrisa de complicidad se dibujaba en sus labios agrietados. Los ojos vacíos parecían seguir cada uno de sus movimientos, llenos de una vida desconcertante que no había notado antes. La temperatura de la habitación se desplomó, el aire se volvió denso y pesado. La respiración de Miguel formaba nubes delante de su cara. Cada exhalación era una pequeña bocanada de calor contra el frío que se cernía. Podía sentir su corazón latiendo contra sus costillas, un ritmo frenético contra el silencio sofocante. Se giró para huir,
pero sus pies parecían clavados en el suelo. Su cuerpo se negaba a obedecer sus órdenes. El olor a tierra húmeda y a flores en descomposición llenaba el aire, ahogándolo, robándole el aliento. Intentó gritar, pero ningún sonido escapó de sus labios. El pánico se apoderó de él, amenazando con consumirlo por completo. Estaba atrapado, solo en la oscuridad con la presencia fantasmal que habitaba la cuna. Entonces, lo sintió. Una mano fría, con dedos tan helados como la tumba, se cerró alrededor de su muñeca. El contacto le produjo una sacudida de terror. Su sangre se convirtió en hielo en sus venas. Intentó soltarse, pero el agarre era demasiado fuerte, como grilletes de hierro que se cerraban sobre su carne. Lo arrastraban hacia la cuna, hacia la muñeca de la sonrisa de complicidad y los ojos vacíos. A medida que se acercaba a la cuna, la vio. Una mujer, pálida como la luz de la luna, su figura brillaba como la calima. Estaba envuelta en un camisón blanco, su larga cabellera negra caía por su espalda como una cascada de seda. Sus ojos, tan oscuros como la propia noche, albergaban una mezcla de dolor y rabia que le provocó escalofríos. Era la dama de la cuna oxidada, y él estaba atrapado en su abrazo. La dama de la cuna oxidada se inclinó hacia él, su aliento frío contra su oído. Podía oler el polvo y la descomposición en su aliento, el aroma de una tumba recién abierta. Su voz, cuando habló, fue un susurro lastimero, un lamento escalofriante que pareció filtrarse hasta sus huesos. Habló de su dolor, del hijo que había perdido, del dolor que la consumía, atándola a esta casa, a esta cuna. Miguel escuchó. Su miedo dio paso a una extraña sensación de compasión. Podía sentir el peso de su dolor, la profundidad de su desesperación. Era algo tangible, una presencia sofocante que llenaba la habitación, que lo mantenía cautivo entre el terror y la piedad. Quiso consolarla, aliviar su dolor, pero no supo cómo. Los muros parecían susurrar a su alrededor. La propia casa gemía en solidaridad con el dolor de la dama. Podía oír el susurro de la seda, el crujido de la cuna, los suaves sollozos del corazón roto de una madre. Era una sinfonía de desesperación, un coro de dolor que resonaba a través de los siglos, un testimonio de un amor que ni siquiera la muerte pudo extinguir. Tan repentinamente como comenzó, el frío agarre en su muñeca se aflojó. La figura de la dama brilló, desvaneciéndose y volviendo a enfocarse como la llama de una vela que parpadea. Sus sollozos se desvanecieron, reemplazados por un silencio inquietante que lo presionaba por todos lados. Estaba solo una vez más, la cuna oxidada y la muñeca de porcelana, los únicos testigos de su encuentro con la dama de la cuna oxidada. Miguel huyó del cuarto de los niños, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Bajó corriendo las escaleras que crujían. Su único pensamiento era escapar del sofocante dolor de la casa encantada. Salió corriendo por la puerta principal al frío aire de la noche, jadeando como si se hubiera estado ahogando. No dejó de correr hasta que llegó a la seguridad de su propia casa. Las imágenes y los sonidos familiares de su pueblo eran un bálsamo para sus nervios destrozados. Al día siguiente, los chicos mayores se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar sobre su encuentro con lo sobrenatural. Pero Miguel, para su decepción, se negó a hablar de lo que había visto y oído. El terror de aquella noche, el escalofriante encuentro con la dama de la cuna oxidada, no era algo que pudiera compartir, no era algo que pudiera expresar con palabras. Sabía, en el fondo, que la leyenda de la casa encantada era cierta. Lo había visto con sus propios ojos, lo había sentido con su propia mano. Pero también sabía que la dama de la cuna no era un monstruo al que temer, sino una madre afligida atrapada en su dolor. No necesitaba contar su historia. La casa encantada de la colina, con su cuna oxidada y su muñeca de ojos vacíos, seguiría susurrando su historia de amor y pérdida durante generaciones. Y así, la leyenda de la dama de la cuna oxidada siguió resonando por las calles adoquinadas de San Gabriel. La casa encantada de la colina permaneció, un recordatorio constante de la tragedia que se había desarrollado entre sus muros. Y Miguel, cambiado para siempre por su encuentro, llevó consigo el secreto de la dama y su cuna, un guardián silencioso de una historia susurrada por el viento.